Oye, hoy día le vengo a hablar algo que me emociona mucho, que he escuchado poco en ILA, en esto que llevamos, y que tiene que ver con esto de la inteligencia artificial. ¿Ok? Em, Antes que todo, bueno, ya dijeron lo que he estudiado, toda la plata que he invertido en educarme y básicamente qué es lo que estoy haciendo hoy día. Pero no lo importante. Lo primero que le quiero decir es que estoy tremendamente feliz de estar acá. Creo que mi primer ILA o ISA fue el 2013, hace 10 años atrás, donde yo fui, al igual que muchos de ustedes, a mirar qué había, a conectar, ¿por qué no decirlo?, a tomar cerveza. Así que estoy tremendamente feliz de haber sido invitado en esta oportunidad para poder compartir, ¿no es cierto?, lo que he estado trabajando en los últimos meses. Y segundo, quiero agradecer al equipo de ILA, principalmente por la paciencia que han tenido, sobre todo conmigo, por las presentaciones, etcétera. Pero ustedes no saben el tremendo esfuerzo que es armar esto, juntar este venue, hacer que todo este grupo de gente preciosa esté acá junta. Es un tremendo desafío, así que les pido un aplauso para la organización. Oye, dice el dicho, no sé quién lo dijo, pero es un dicho conocido, que uno tiene que, en la vida, ¿no es cierto?, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y hay algo que me ha tenido ocupado durante el último año, horas de trasnoche, la verdad es que trabajando mucho y de manera muy acuciosa, ¿no es cierto?, todos los días, y ha sido el nacimiento de Santi, que ha estado un año y medio ya tiene, ha sido un nuevo desafío, ¿no es cierto?, tan importante. Ahí está con su hermana la Domi haciendo skate, que ya está grande. Pero también me he entretenido en esto, que es un libro que escribí hace poco, que se llama Diseño Artificial, que está solamente en Amazon, y nunca lo distribuí, nunca lo saqué en librería, principalmente porque no confío mucho en la imprenta. Mi escritor favorito en la vida es Hernán Casiari, que es de acá, de Argentina, y él tiene un video increíble donde nos cuenta lo malo que es la industria de las editoriales, más bien. Entonces, lo tengo en Amazon, lo pueden comprar a menos de un café de Starbucks por hoy. Y si quieren lo pueden pedir también impreso, si en grupo les sale más barato, incluso hay free shipping a veces. Si sus expectativas eran que hoy día yo les iba a venir a decir, tal como dice ahí, cuáles son los 10 prompts para ChatGPT UX, no va a ser así. ¿Okay? Así que los que venían con esas expectativas pueden volver al café, y los que no, porque no les va a cumplir la expectativa, lo que sí vamos a ver hoy día va a ser un espacio de reflexión, ¿no es cierto? Los quiero invitar a reflexionar, les voy a mostrar hartos datos. Como diseñadores no somos muy buenos para los datos, como que vemos un gráfico y nos asustamos un poco, nos acordamos del profe de matemática en el colegio. Sí les voy a explicar o les voy a dar un poco de contexto del por qué es relevante lo que voy a ir contando. Vamos a hablar de 3 tensiones. Me gusta hablar de ese concepto de tensiones, ¿no es cierto? Porque finalmente quiere decir que uno está desde un lugar y hay algo que te está tirando, ¿no es cierto?, incómodamente. Como cuando uno a veces se le quedan enredado en la silla, ¿no es cierto?, como el pantalón, y como que algo que te incomoda. Entonces, esa tensión, esa incomodidad, viene de 3 frentes. Uno, vamos a conversar sobre la realidad del mercado, básicamente la evidencia del por qué estamos hoy día acá. Segundo, ¿qué está pasando con el diseño de experiencia? ¿O qué está pasando con UX realmente como mercado? Y tercero, ¿qué se viene para el futuro? Cómo la inteligencia artificial va a empezar a cambiar la manera en que trabajamos y la manera en que, sobre todo, las organizaciones nos piden que trabajemos. Una de las cosas que no podemos desconocer, sobre todo en los últimos años, sobre todo en Chile, que no sé si se enteraron que tras la cordillera, sobre todo para argentinos, hubo esto que se llamó el estallido social, ¿no es cierto? Hay un gran levantamiento social, hay una serie de cosas que están pasando, particularmente en Chile fue muy importante porque marcó un hito respecto a como cuál era el descontento social, ¿no es cierto? Y eso marcó, entre otras cosas, particularmente al otro lado de la cordillera, que la gente fuera mucho más demandante con la claridad, ¿no es cierto? Con la claridad de los productos, cómo nos venden cosas, nosotros desconfiamos y esperamos que las cosas sean más claras, etc. Y también cambió, obviamente, esa perspectiva del consumo. Por otro lado, lo hemos visto en muchas de las presentaciones, pasó la pandemia, y uno como que se olvida, como que en mi cabeza al menos me olvidé esas semanas encerrado, o eran meses que uno decía, ¿se acuerdan? Partió la pandemia y decía, no, esto en 2 semanas más ya vamos a estar ok, y 2 semanas fueron 2 meses, 6 meses y así.
todos tenemos un poco como bloqueado esa parte en nuestro cerebro, pero sí hubo un cambio en el trabajo, un cambio en el consumo, un cambio en las relaciones, aprendimos cómo hacer las cosas de nuevo. ¿Se acuerdan que antes de la pandemia como que uno tenía reuniones virtuales como una sala y como que nadie cachaba, era como el que no estaba presente? Y como que uno como que era todo incómodo, y al final, hoy día por el contrario, como que es totalmente diferente. Y la pandemia dejó algo importante. La pandemia, tras la pandemia, esto es un gráfico que representa solamente en volumen y solamente para que vean la representación de cuál han sido la cantidad de despidos que han habido en distintas industrias, sobre todo grandes tecnológicas. ¿Okay? Y esta realidad, ¿no es cierto?, es algo que no podemos desconocer, donde básicamente hay una serie de grandes empresas que están viendo desafiado, ¿no es cierto?, su negocio y se tienen que ir por la opción de vincular a personas. No se asusten, esto es un gráfico solamente, les explico de qué se trata. Esto que está acá en gris habla sobre la inversión en startups en Latinoamérica, es decir, cuánta plata las distintas startups han logrado alcanzar o de alguna manera asegurar, ¿no es cierto?, para su crecimiento. Entonces, si ustedes ven desde el 2021 hasta el 2023, esto ha ido decayendo importantemente. Y lo segundo que está ahí arriba, en estas líneas que crecen, son las tasas de interés. Es decir, qué tan difícil es yo conseguir dinero. En resumen, para el que se asuste, quiere decir que durante los últimos años la inversión ha sido muy baja y el acceso al dinero ha sido muy costoso. Entonces, ¿qué pasa acá? Justo le voy a dar el crédito a Martín, que ayer con un vino lo estábamos conversando. Básicamente acá lo que pasaba era que las empresas, las startups, decían, nos conseguimos el dinero. Oye, que venga el UX. ¿Qué hace UX? No importa, pero que venga el mejor. Oye, ¿tenéis trabajo? No, me puedo cambiar ya. ¿Cuánta plata queréis? Listo, ven para acá. Y un montón de gente se vio motivada a cambiarse de trabajo. Y hizo una startup. Muchos quizás, yo también me fui a una startup, quizás en el peor momento de la vida para irse a una startup el año pasado, pero la gente tomó ese vínculo. Entonces, como hay dinero, como había plata, como había inversión, se empezó a generar una demanda, ¿no es cierto?, por profesionales. Segundo, si ustedes ven, esto que está acá es la cantidad de unicornios, este ente mitológico, ¿no es cierto? Todos quieren ser unicornios, las startups quieren llegar a ser todas como increíblemente grandes. Esto que está acá es la cantidad de unicornios que han nacido o que han sido descubiertos durante los últimos años. Entonces, en el 2020 no mucho, 2021 como que todos eran unicornios. También lo que pasó, nació una startup, oye, llámate al UX, ¿tú haces UX? No, hago Illustrator, ven para acá. Y básicamente la cantidad de unicornios que empezaron a ser vistos empezó a decrecer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las empresas están buscando ser rentables. ¿Okay? Pero no porque quieran ser rentables, sino porque obviamente como es más difícil acceder a plata, ¿no es cierto?, y hay menos plata para poder competir, las empresas tienen que decir, bueno, tenemos que subsistir solas. Y entra esto de buscar esta rentabilidad. Y esto hace que se acabó la época de los planes de crecimiento absurdos. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasaba antes? Entonces, en esta etapa donde contratábamos al diseñador de Illustrator, decíamos, oye, vamos a salir del país, vamos a ir a México, vamos a ir a Colombia, vamos a crecer un montón y contrataban equipos. Esto les debe sonar súper parecido con los que han trabajado en startup. Y está el equipo de Colombia, y está el equipo de Growth de México, y está no sé qué, y van a estar todos trabajando en eso. ¿Para qué? Para alcanzar la promesa para la siguiente ronda de inversión. Pero ya no hay plata. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a nivelar, ¿no es cierto?, como esto de la eficiencia operacional, que les digo eficiencia financiera, que básicamente que los ingresos, las ventas que yo tenga, sean ojalá más que lo que me cuesta, ¿no es cierto?, los sueldos y todo lo que tengo que tener como costos fijos. Este señor que está acá era como el malo de Up, Charles Mons, ¿no es cierto?, que como que iba a buscar este pájaro como mitológico. Y es un poco lo que pasaba antes, ¿no es cierto? Andaban buscando estos unicornios, andaban en búsqueda como de este... y parece ser que como que esto es lo único que no encontramos. Y esta eficiencia e higiene financiera obviamente se transforma en el nuevo mantra. Entonces, esta contratación o esta contratación desmedida, ¿no es cierto? Este como escenario tan dorado y una época tan importante para UX, o sea, para el mercado, como coletazo para UX, obviamente tiene un impacto. ¿Y cómo este contexto, todo esto, afecta al mundo de experiencia, digamos más UX?
Primero, llevamos años de una demanda creciente, principalmente dada por este contexto económico. ¿Ok? Trabajar en UX se transformó en un territorio súper fértil y atractivo. Por eso nacieron muchas de estas bootcamps, nacieron muchas, ¿no es cierto?, de estas organizaciones que formaban rápidamente porque había un espacio. En un minuto pasó que las empresas empezaron a demandar, ¿no es cierto?, armaron sus células de trabajo y dijeron, hay una cajita que dice UX. ¿Quién sabe lo que es eso? Y alguien preguntó, oye, contratemos un UX, y esa demanda empezó a crecer. Y algo que no creo que se tome mal, pero pasa, y quizás pasa hoy en día, que uno trabaja en UX y le pregunta, no sé, al qué abogado y compara el sueldo y parece ser que es súper parecido y que ya no es como antes, donde uno como diseñador gráfico, en mi primer trabajo, uno ganaba una porción mínima de lo que ganaba un abogado, por ejemplo, y hoy día en un asado uno es capaz de encontrarse con una discusión donde ganamos lo mismo. Y eso, que puede ser una caricatura, muchas veces es una realidad. Ahora bien, cuando miramos el total de los despidos, ¿okay?, que se han dado como en ámbitos tecnológicos, estos son como la distribución. Por lo general, un 27% han sido de ingeniería, un 11% de producto, un 8,7% de UX, etc. El problema es que convencionalmente en las organizaciones la cantidad de desarrolladores por UX es 10:1. ¿Okay? Ese es el ratio. Es decir, cada un UX hay 10 desarrolladores. Y el problema es que, si ven lo que está marcado ahí en rojo, el ratio de eso es 1 a 3 veces. Es decir, que nosotros decimos esperar a que esta columna acá fuese un 2,7%, pero la verdad es que es más. ¿Okay? Entonces, al parecer, en todas estas desvinculaciones, UX ha sido uno de los que está más golpeado porque es el que ha generado más gente que se salga de las organizaciones. Además, este gráfico que está acá, que es un poco como confuso, habla sobre, si uno toma todas las publicaciones de trabajo que presentan como UX Designer dentro de una proporción de todos los trabajos de TI, nos vamos a dar cuenta que desde el 2007, hay una curva ascendente increíblemente grande hasta que tiene un pico en la pandemia y baja a niveles del 2013. Y entonces, efectivamente, por todos lados estamos viendo que hay una evidencia de que algo está pasando en el mercado. Les prometo que quedan pocos gráficos, unos 2 o 3 deben quedar. Por último, nosotros decimos, oye, igual se gana bien como UX, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente se viene, lo que decíamos delante, etc. Pero en verdad, cuando empezamos a mirar la renta, que este es el cambio en renta promedio, ¿no es cierto?, que se da al menos en Estados Unidos, y le ponemos mágicamente la inflación, finalmente nos damos cuenta de que no estamos ganando más, sino que estamos nominalmente ganando lo mismo. Esto quiere decir que no es un mercado bullante de tanto crecimiento, sino que los datos nos están diciendo otra cosa. Por último, sabemos que la agilidad, ¿no es cierto?, abrió la puerta. Básicamente, se abrieron todas las organizaciones grandes tienen equipos de productos digitales, etc. Y básicamente, esto del design thinking, ¿no es cierto?, cimentó el camino. Es decir, todas estas metodologías centradas en los usuarios, etc., fueron como, de alguna manera, como la que logró establecerse como práctica dentro. Sin embargo, esta noticia es de hace pocos días y habla del gigante IDEO, que todos lo conocemos porque es como conocer a Nike. Y básicamente IDEO cortó 1/3 de todas las personas con las que trabajaba y cerró oficinas que eran muy representativas. Y esto habla también de una nueva realidad, ¿no es cierto?, de cómo nuevos paradigmas o antiguos paradigmas, ¿no es cierto?, se están viendo desafiados respecto a ¿qué es el rol o cuál es el rol, ¿no es cierto?, que le queda al diseño? ¿Por qué pasa esto? De acá, antes de meternos en lo que no importa. Primero porque creo que los diseñadores tienen un rol menos crítico en tiempos de vacas flacas. Es decir, cuando las empresas empiezan a tiritar, cuando hay que, de alguna manera, un poco acoplado, cuando de alguna manera hay que tomar decisiones de a qué talento yo retengo, cuál es el talento más útil, ¿no es cierto?, para poder seguir adelante, qué talento me sirve para poder crecer, ¿no es cierto?, en la organización. Al parecer, nosotros como diseñadores no somos tan importantes. Segundo, en esta compresión presupuestaria, es decir, tengo menos plata, se da una particularidad donde los UX somos muy especialistas. Entonces, por lo general, en una empresa, por ejemplo, una gran empresa,
un ingeniero puede pasarse de la etapa de proceso a marketing, quizás de marketing a finanzas, y se puede como pasear. Un diseñador no. No tenemos competencias que nos sirvan, ¿no es cierto?, para pasearnos cómodamente en nuestras competencias por las organizaciones. Y por último, hay muchas organizaciones que, basado en el modelo, por ejemplo, de madurez de Norman, no tienen la capacidad de mostrar valor que prometen. Y esto puede darse, como dice ahí, por la falta de madurez de la organización o la falta de entendimiento de UX sobre el valor en el ciclo de producto. ¿Y esto por qué pasa? Porque, si se acuerdan, cuando empezaron a contratar a los diseñadores de Illustrator, ni siquiera sabían bien qué pedir. ¿Okay? Las personas o las organizaciones, más bien los liderazgos, contrataron a personas, a diseñadores, y no sabían qué efectivamente era el rol que tenían que tener para su producto. Y por último, cuando nosotros miramos este estado de madurez, ¿no es cierto?, de organizaciones, que esto es como un assessment hacia adentro de las organizaciones, nos damos cuenta que la gran mayoría de ellas, ¿no es cierto?, una campana de distribución normal, están en una etapa emergente, es decir, funcional y prometedora, inconsistente e ineficiente. ¿Cómo se traduce eso en español? Es cuando, oye, estáis atrasado con las pantallas, mándate porfa los SVG porque lo necesita tecnología, y no hay tiempo para testear porque bueno, salgamos nomás si la cuestión no es de la NASA. Y eso hace, iba a hacer una encuesta, pero dije, no, va a ser muy terrible, pero yo estoy seguro de que muchos y muchas de ustedes hoy día sienten algún tipo de frustración. ¿Por qué? Porque la organización les pide cosas que ustedes o no quieren hacer, o no saben hacer, o no ven el valor de hacerlas, y se ven en una buena parte del tiempo frustradas, ¿no es cierto?, por esta inconsistencia de parte del liderazgo respecto a cuál es el rol de su perfil dentro de las organizaciones. Además, creo que hoy día hay un tremendo desbalance de conocimiento y competencia entre los talentos por lo mismo, la dispersión entre, por lo mismo, por este mercado evolucionado, un mercado creciente importante. Si uno toma, por ejemplo, un diseñador en una organización o por ejemplo, un researcher en una organización y después va a otra organización y toma el mismo rol, probablemente van a hacer cosas muy diferentes, tanto en su calidad, tanto como en el tiempo, tanto como en muchas variables. Existen organizaciones además con decenas y a veces cientos de UX. Conozco bancos que tienen cientos de UX. Mercado Libre, de hecho, tiene miles de UX. ¿Okay? Y cuando uno entra en esa lógica, obviamente se vuelve, es casi tener como un país, ¿no es cierto?, de personas. Y esa es una otra complejidad que también uno dice, bueno, pero ¿qué hago con tantos UX? ¿Cómo demuestro valor con todas esas personas? Y lo último, que me parece que es lo más grave, es que hay una ceguera y propensión instrumental. ¿Okay? Como que parece que vivimos de los tips. Vivimos de estar constantemente preocupados del Figma, vivimos preocupados de, oye, salió el nuevo cosito que permite que el radio de la cajita quede mucho... Y al final estamos muy preocupados de cosas como tangibles y de un día a día muy táctico, diría yo, en vez de estar preocupados de las cosas importantes. Y esto lamentablemente está pasando, como dice nuestro amigo ahí, super fast, donde yo admiro a este tipo porque es un muy buen comunicador, pero cada vez que veo un video con tantos likes, yo digo, oye, no es para allá, ¿cachai? Como que tiene que ser para otro lado. Más de algún amigo o amiga por atrás dirá, oye, ¿y esta charla? A ver, inteligencia artificial, sí, a las 5, sí, a las 5. ¿Por qué les cuento esto? Porque la irrupción de la inteligencia artificial no tiene que ver solamente con el hecho de que aparezca, sino que tiene que ver con el hecho de que aparece en este contexto, ¿ok? Y todo lo que les he contado, o toda esta evidencia, espero haberlos removido un poco de una realidad cómoda, donde a veces uno viene acá, está todo pasando, UX sigue como bien, pero la verdad es que hay que ser muy inteligente para empezar a mirar los datos. Este es el papá de Charlie y de la fábrica de chocolate, justo antes de que le mostraran un robot, ¿no es cierto?, que era el que ponía, el papá de Charlie ponía tapitas en la, ¿cómo se llaman acá? Dentrífico, pasta de dientes, y ese era su rol, ¿no es cierto?, como poner tapitas. Y después llegó una máquina donde ponía la tapita del dentrífico. Lamentablemente, o históricamente, las grandes revoluciones han golpeado a los papás de Charlie, ¿no es cierto?, donde
la revolución termina de alguna manera como golpeando a la clase más obrera o la clase más dedicada, ¿no es cierto?, a servicios o menos educada. Esto que está acá no puedo decir de la organización que es porque es competencia de trabajo, pero digamos que tiene como un nombre de un policía gringo, una película como el año 80-90. Y básicamente lo que explica es que van a haber vectores donde en distintas industrias se va a empezar a mover, ¿no es cierto?, el grado de automatización. Por ejemplo, en Customer Service and Sales no se mueve tanto, pero va a estar cercano al 30%. Eso quiere decir en simple que debiésemos esperar que el 30% de toda la atención que se da, ¿no es cierto?, telefónica o Customer Service en los próximos años va a ser automatizada y robotizada. Y lo importante es que nosotros estamos ahí arriba, en los como STEM Professionals. Se va a empezar a mover harto, ¿ok? Cuando empezamos a ver managers, se empieza a mover también. Entonces, ¿por qué es importante esto que les muestro? Bueno, sumo otra más. Esto que está acá básicamente es de Chile, no encontré algo regional, pero habla sobre un público como este, que son profesionales, científicos, intelectuales, están como en esa capa de arriba, que representan aproximadamente como el 15% de una población. El tema es que esta revolución que estamos viviendo y que vamos a vivir, golpea a un segmento educado y profesional, tal como ustedes, que han invertido, invierten en educación, invierten en networking, vienen para acá, y la verdad es que nosotros, en este caso, esta capa va a ser una de las que va a ser más golpeadas. No sé si ya les pasó, y si no les va a pasar, ella es la gerente general de la empresa donde trabajamos todos nosotros, y le vamos a poner, ¿cuál es tu nombre? ¿Moni? Monique. Moni, vamos a decir. Moni nos va a llamar un día, si no le ha llamado ya, y nos va a preguntar, oye, fui a una charla de inteligencia artificial, de estas que hacen, no sé, en Chile es como ICARE, en Argentina me imagino que la UADE hará como cosas así, y dice, oye, ¿cómo generamos eficiencias? ¿Cómo potenciamos lo que hacemos hoy con inteligencia artificial? ¿O qué valores están entregando los NUX que tenemos? Y esas preguntas se vienen, ¿ok? No va a ser algo que nosotros vamos a decir, oye, tenemos que empezar a movernos para poder hacer algo, sino que van a ser algo que nos van a empezar a preguntar. El liderazgo nos va a empezar a presionar por tener estas respuestas. Esto que está acá es un paper de Harvard, más o menos nuevo, que básicamente hace dos cosas importantes. Puso a prueba cuál era el impacto de pasarle a profesionales, consultores, ciertas herramientas de inteligencia artificial para poder comprobar dos resultados. Uno, mejora en la performance, y dos, mejoras en la calidad de las respuestas. Y me quiero quedar con dos datos. Uno, básicamente los perfiles con baja performance aumentaron un 43% el rendimiento, es decir, hicieron 43% más trabajo. ¿Okay? Lamentablemente, y también fue con un poco de trampa para poder validar la hipótesis, en los perfiles más senior perdieron un 24% de precisión. ¿Okay? Entonces, usando herramientas como ChatGPT, en un contexto de trabajo de consultoría, los que eran menos performantes avanzaron, pero los que eran más senior se equivocaron más. ¿Okay? Entonces, hay un trade-off re importante donde se da esa ecuación. ¿Cuál es mi visión? Que hoy día, particularmente, todas las herramientas que vemos, inteligencia artificial, tienen un rol del copiloto, ¿no es cierto? Que te ayuda a tomar decisiones, que te ayuda a ir constantemente viendo cuál es la mejor ruta, cuál es la mejor velocidad, a tomar caminos, a dirigir. Pero la verdad es que el que es importante todavía sigue siendo el piloto. Porque si este copiloto, como piloto, le sentáis al lado una persona que nunca ha manejado, no tiene ningún sentido, no va a poder hacer andar el auto y todas las recomendaciones van a ser absurdas. ¿Okay? Entonces, el rol va a seguir siendo de nosotros. Hoy día la inteligencia artificial sí puede jugar un muy buen rol acá, pero obviamente depende del piloto. Y ese es uno de los grandes mensajes, ¿no es cierto?, que les quiero dejar. Que a pesar de asustarse uno de que la inteligencia artificial va a reducir trabajo, va a reducir o puede generar como cierto rechazo, ¿no es cierto?, la verdad es que el piloto va a seguir siendo lo importante. Dentro de nuestra doble diamante muy famoso, ¿no es cierto?, yo creo que van a haber una serie de momentos donde uno va a poder acelerar ciertos procesos de inteligencia artificial. Y sobre todo pensando en eso, pensando en que si aún somos buenos pilotos, si manejamos el método, si sabemos con profundidad cuál es el alcance de las cosas que hacemos, comúnmente o particularmente vamos a ser muy capaces, ¿no es cierto?, de ver las oportunidades de dónde ir mejorando.
Hay una aplicación que se llama Wizard o UWizard y les traigo dos ejemplos absurdos porque me pareció interesante hacerlo. Que básicamente es una aplicación donde uno, a través de un prompt, te arma una aplicación o te arma como una web. Entonces, armé una que se llama, o que dice, quiero una aplicación para payasos para tener ideas de globos, porque uno va a muchos cumpleaños y se queda con falta de ideas de globos, ¿cierto? Entonces, esto que está acá es una grabación de pantalla, se demora un poquito. Acá tenía que tener preparado un chiste, pero no lo tengo, así que adelanté un poco, lo puse como en rápido. Y el autodesigner nos va a traer en un segundo una aplicación. Entonces, esto fue en tiempo real, básicamente es horrible, pero no importa. Entonces, entrega una aplicación donde es una especie como de Figma y uno se encuentra con ciertas pantallas que el sistema definió que pudiesen ser importantes o no. Y básicamente te entrega también, si uno hace clic en Preview, una especie de navegable, como si uno hubiera estado un rato en Figma tratando de conectar como las piezas y puede como navegar. Esta fue la segunda idea, también tratando de hacer algo interesante o entretenido, era una web para comprar autos usando billetes de Monopoly. ¿Okay? Ahí viene, vamos. La gracia de esta aplicación, bueno, es que uno puede como tunear, quiero que se vea como más juvenil, quiero que se vea más... Y al final, obviamente, como todo modelo de lenguaje y de GenAI, va a ir de a poco como mejorando su respuesta. Entonces, en este caso, le pedí una web en vez de una aplicación. Y me entrega esta maravilla que está acá, que básicamente parece como un template de WordPress de como el 2013. Y donde básicamente hay una serie de elementos, etc. Pero me quiero detener en algo. Piensen ustedes, cuando recién salieron de la universidad, piensen en su primera interfaz. Piensen la primera vez que se sentaron, no sé, lo más viejo en, no sé qué era sentado, como freehand, no sé, algo más retro se me ocurre. Pero piensen en su primera interfaz, cuando les dijeron, oye, hay que armar, no sé, el login de tal cosa. Piensen cuánto se demoraron en lograr algo parecido a esto. Probablemente se demoraron harto. Tomen a un chico hoy día, una chica saliendo de la universidad, pásenle el desafío de poder hacer algo como esto y se van a dar cuenta que efectivamente hay valor acá. ¿Okay? Entonces, si 30 segundos podemos lograr esto, que básicamente hace lo mismo que Figma, que tiene todos los componentes, que tiene todos los estilos, donde yo puedo editar cosas, etc., el costo de oportunidad de hacer eso, sobre todo de entrada, es tremendamente novedoso e importante. Imagínense lo mismo que le acabo de mostrar, pero en un futuro donde tenemos un sistema de diseño robusto, donde tenemos algo que está bien colgado, que ni siquiera está en Figma, sino que también está en una lógica de front, con todos los estilos dedicados, con una muy buena estructura. Tenemos elementos de contenido, ¿no es cierto?, donde sabemos cómo se tiene que hablar en términos de género, etc. Tenemos cierta prevención de sesgos, que hoy día es una de las cosas más importantes cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, porque los modelos tienen los mismos sesgos que nosotros. Y que tenga foco en la inclusión y diversidad, ¿okay? Que sea capaz de no solamente entregar información, sino que entregue información que sea valorada, ¿no es cierto?, y donde las personas logren identificarse. Imagínense esto, un futuro próximo, los próximos años, quizá un año y medio, la misma herramienta que le acabo de mostrar, pero con esto evolucionado. Obviamente va a ser diferente. Entonces el día de mañana nosotros les vamos a pedir a una aplicación que haga un login, porque sabemos que un login no es parte diferencial de la propuesta de valor. Un login es un elemento funcional que te permite, ¿no es cierto?, acceder al sistema. Y si alguien lo puede hacer, un robot, considerando el sistema de diseño, los lineamientos, la prevención de los sesgos y foco en la inclusión, la verdad es que va a ser otra la conversación que vamos a tener. Les tengo otro ejemplo, que también cito en el libro, que tiene que ver con los Jobs to be on. En este caso le dije, utilizando la metodología de Jobs to be on, genera 5 jobs relevantes en el escenario donde un usuario necesita obtener efectivo de manera urgente y está en su hogar. Una tarea suena sensata. Me encanta esta parte, porque
Los 2 jobs que me entregan son una basura, son tremendamente malos, no entienden ni la mitad. Y aquí uno empieza a estresar, ¿no es cierto? ¿Qué significa el entendimiento de un job? Los que le sacaron foto, bórrenla, les doy un segundo para que puedan abrir el carrete y bórrenla, porque esto no es infalible, ¿ok? Alguien, quizás con poca profundidad, puede decir, oye, estos son los jobs que me entregó ChatGPT, los voy a usar, y en verdad son súper malos, o sea, no lo usen, no hagan eso. En el libro, de hecho, haciendo publicidad, hay una serie de metodologías que exploro, o métodos más bien, que exploro utilizando algunas herramientas de inteligencia artificial. Algunas funcionan muy bien, algunas funcionan muy mal, pero sobre todo hay como recomendaciones que yo les doy para cómo ser cuidadosos en ciertas cosas. ¿Qué, por ejemplo, me parece a mí notable cuando una herramienta como ChatGPT te permite ver cosas que no habías visto antes? ¿Ok? Entonces quizás te va a decir 7 cosas, de las cuales tus 5 tenías ahí muy abordadas. Una es una tontera y la séptima es, oye, tienes razón. Entonces, hoy día la verdad es que estamos aún aprendiendo a utilizar esta herramienta hacia adelante. Entonces, como le decía, pensemos en un futuro cercano, con una evolución inminente de estos modelos, con mejoras en sesgo, eficiencias, pulcritud, información y lenguaje. Y nos va a llamar de nuevo ella, ¿no es cierto? Porque la directora es la CEO de nuestra empresa. Y nos va a poner el siguiente escenario. Y acá, ¿se acuerdan cuando les dije al principio como espacio reflexivo? Quédense con este pensamiento no desde lo irracional, sino más bien como de tratando de entender realmente cuál va a ser la respuesta que le vamos a dar. Imagínense en este escenario. Hay un producto que está en su declive. Eso significa que ya la gente no lo está comprando, que la gente no lo está valorando. ¿Por qué? Porque hay otro que hace lo mismo más barato, o porque hay otro que hace lo mismo y me gusta más, hay otro que hace lo mismo con menos fricción, y la propuesta de valor parece diluirse. Su rendimiento comercial está siendo mermado por una batalla de precios. Es decir, un producto que se comoditizó, la gente dice, entre este y este, no sé, es rojo, me gusta el rojo, da lo mismo. Y en ese escenario tenemos que tomar la siguiente decisión. Pudiésemos hacer, como lo hacen muchas consultoras, empresas, irnos por este camino, decir, oye, hagamos un proceso de 2 o 4 meses donde vamos a hacer un discovery de producto, donde vamos a hacer los flujos de interacción, vamos a diseñar la interfaz, ¿no es cierto? La vamos a empezar a construir y vamos a apoyar el go-to-market para poder poner esto en producción y que los usuarios lo puedan empezar a usar. 2 o 4 meses como un MVP, suena incluso como que uno se siente presionado, pero supongamos que eso. Con una inversión de, pongamos 4X. Y el camino 2, que es, oye, ¿y qué pasa si es que con más seniority utilizamos cierta lógica de inteligencia artificial para ir refinando nuestra hipótesis de manera más rápida? Armamos unos jobs, ¿no es cierto?, con otra herramienta, no que la que vimos recién, para que estén buenos. Armamos los flujos con quizás 6 meses más con la aplicación que les mostré y hacemos un go-to-market, ¿no es cierto?, bien rápido para poder testear esto. Quizás nos vamos a durar un mes y vamos a tener una inversión de un X. Entonces, ¿cuál es el camino que debemos seguir? Quizás la guata de diseñador nos dice como, no, hay que hacer el proceso y como la Biblia del UX, como, no puede ser. Pero por otro lado uno dice, oye, ¿cuál de los 2 caminos es el que me deja un mejor escenario competitivo? ¿Cuál de los 2 caminos es el que me permite sacar mejor feedback de los usuarios? ¿Cuál es el mejor camino que me permite validar si es que hay product market fit de lo que estamos viendo? Y esas preguntas la verdad es que tiendo a pensar que en un par de meses, con una buena evolución de los productos, van a empezar a inclinarse por la opción 2. ¿Okay? Y en este nuevo horizonte, nuestro nuevo como espacio, ¿no es cierto? Porque parece ser que la inteligencia artificial va a empezar a hacer muchas cosas. Nos va a ayudar en muchas cosas, nos va a dejar mucho tiempo libre. Y yo creo que ese es uno de los prismas correctos con los que hay que mirar esto. ¿Okay? Hoy día hay muchos diseñadoras, diseñadores que están todo el día moviendo cajitas en Figma y la verdad es que estas herramientas lo van a hacer en 30 segundos. ¿Cuál es el valor, no es cierto? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es el valor que vamos a empezar a agregar a las organizaciones de aquí en adelante? Primero, decirles que creo fehacientemente que ustedes están en el negocio de eliminar riesgo. ¿Okay? Entonces, en estos 2 escenarios que les puse, básicamente, ¿por qué hacemos todos estos métodos? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque le queremos sacar riesgo a las decisiones. ¿Qué es lo que impide que un tomador de decisión, un gerente, el día de mañana arme él su aplicación en su computador y la saque a producción? ¿Qué
que se va a equivocar mucho, que finalmente va a cometer muchos errores, le va a costar mucha plata y al final no nos va a costar demasiado, ¿no es cierto?, de alguna manera hacer que logre tomar una buena decisión. Tomé de Pablo Stanley, que es un crack ídolo, hizo este meme del 2018 creo, donde en el 2008 decía, los diseñadores necesitamos una silla, necesitamos un lugar en la toma de decisiones, queremos como una mesa en el negocio. Y en el 2018 decía como, oye, no sé si soy tan bueno con los números, así que me voy a volver como a lo más creativo, etc. Yo desafío a Pablo Stanley que nos entregue como la siguiente viñeta con inteligencia artificial, porque creo que es momento de volver a esta discusión. ¿Okay? Cuando hablemos de estrategia, cuando hablemos de negocio, básicamente, para mí, estamos hablando de diseño, que hoy día no podemos desconocer eso. Y el espacio libre que nos va a dejar la inteligencia artificial, creo que es el territorio en el cual nosotros tenemos que avanzar. Volviendo un poco a lo que decía antes, nosotros sabemos perfectamente que el costo, ¿no es cierto?, de hacer cambios, acá hay dos cosas. Este que está acá explica cuál es el costo relativo de hacer retrabajo. Cuando uno está en la etapa de requerimiento, arquitectura e información, dibujando básicamente, la verdad es que el costo tiende a ser 1. Y ese costo va creciendo cuando ya está ahí en código, cuando está haciendo integraciones, cuando está haciendo el UAT, o cuando ya está en producción, hasta 30 veces. ¿Okay? Entonces, ¿por qué nosotros trabajamos en las cosas que hacemos? Porque nuestro rol es sacarle riesgo a las cosas. Lo peor que nos puede pasar es que nos mandemos o nos equivoquemos tanto a veces que tengamos que después hacer cambios a esta altura donde cuesta más. ¿Okay? Y lo segundo es que este mono lo que dice es que hay una serie de... como que hay dos ejes. Uno tiene que ver con la cantidad de cambios que yo puedo hacer en el diseño versus el costo de cambio. Entonces, en un principio, yo voy a testear, voy a ir a ver un flujo y me voy a dar cuenta que efectivamente puedo hacer cambios. Llego a la oficina, modifico el Figma y hago cambios todos los que yo quiera. Y a un costo marginal, el costo de mantener prendido el computador y sentarme a trabajar. En cambio, cuando empiezo a avanzar hacia temas de producción, obviamente el costo es más alto porque hay que ir a negociar, porque hay que hacer un change request, porque hay que meter a más personas, porque está el front, el back, etc. Y más encima, la capacidad de hacer cambios es menor. ¿Okay? Entonces, a esto me refiero cuando estamos en el negocio del riesgo. Nosotros somos los encargados, ¿no es cierto?, de que la menor cantidad de riesgo pases adelante. Entonces, más herramientas en el futuro, menos tiempo de procesamiento y mayor velocidad en la eliminación del riesgo. Y estos elementos, como dice ahí, son las tensiones que vamos a tener que afrontar durante los próximos meses, años de lo que se nos viene. ¿Cuáles son las recomendaciones? Para ir cerrando y que esto no queden todos como asustados de que, oye, entonces nos quedamos sin pega, sino que por el contrario, creo que hay un espacio donde poner foco y estoy convencido de esto. Primero, poner foco en la estrategia, pero no significa como, y siempre escucho diseñadores decir, oye, estamos haciendo cosas poco estratégicas. Ya, pero habla de negocio, habla de la visión, ¿qué es lo que queréis lograr? ¿Cuál es tu plan? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Quiénes son los usuarios que van a usar esto? ¿Cuál es la audiencia a la que vamos a perseguir? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuál es el mejor canal para llegar a ellos? ¿Cuál es el canal más eficiente? ¿Cuál es el mejor...? Todas esas preguntas que a veces como que uno mira que le habla a la gente de producto, empiezan a tomarlas porque básicamente son territorio de ustedes. Hay algo que hace mal la inteligencia artificial, es que no sabe pararse en el futuro. Entonces, cuando yo le pregunto que me dibuje un auto del año 3050, me dibuja como un auto demasiado revolucionado, pero sabemos que el auto no van a ser así en 1000 años. ¿Okay? Entonces, la inteligencia artificial es muy mala para hacer estrategia, porque no sabe diferenciarse, porque no sabe hacer diferente, porque lo único que sabe es mirar el pasado y empezar a ver la repetición de cosas o patrones que han funcionado, pero no sabe los que todavía no han funcionado. Y eso es una ventaja que obviamente ustedes tienen que sacar provecho. Segundo, fíjense en la medición. Creo que hoy día es clave para los diseñadores meterse en temas de entender, de traer evidencia a la mesa y sobre todo de poder hacer correlaciones en las decisiones que van tomando. Entender cuál es la fricción de distintos puntos de contacto, entender de alguna manera dónde tengo que poner estos puntos de contacto. La inteligencia artificial es muy mala para hacer esto. ¿Okay? Los diseñadores o las personas somos muy buenos para poder hacer hipótesis respecto a, oye, ¿qué pasará si es que mido la fricción de pago en este punto de contacto, en este país, y voy generando esta lógica de hipótesis, ¿no es cierto?, para poder medir. Tercero, enfocarse en el valor percibido. Y esto
a esa diseñadora les cuesta mucho porque creen que está hablando de negocio. Sí, pero no. Porque básicamente cuando yo llamo por teléfono a la aerolínea muy ofuscado por algo que pasó, es porque yo sé que, por ejemplo, ese canal va a ser mucho más resolutivo que meterme a la aplicación de la aerolínea. Por mucho que la aerolínea haya hecho transformación digital, se gastó un montón de plata, yo sé que otro canal va a ser más resolutivo. Entonces las personas nos movemos porque existe un valor, ¿no es cierto?, en cual nosotros valorizamos nuestro esfuerzo para poder conseguir un resultado. Y esto se da en todo nivel, desde conseguir efectivo, por ejemplo, yo puedo ir a un cajero automático, a un ATM, o puedo ir al banco, o puedo pedir por Rappi en algunos países. Yo siempre voy a estar ponderando eso. ¿Cuánto me cuesta a mí? ¿Okay? ¿Cuánto esfuerzo me cuesta a mí conseguir lo que quiero hacer? Y esa pregunta, que puede ser más de consumo, que puede ser como de alguna manera mucho más comercial, es una pregunta de comportamiento, es una pregunta que tiene que ser agenda nuestra. Esto sí que es clave, y acá sí que sáquenle foto, porque yo creo que no puedo creer que hay gente o diseñadores que aún no entendamos esto. Básicamente esto dice que en un producto digital o un producto comercial, lo que sea, siempre hay fases, ¿no es cierto? Hay una introducción, hay una etapa de growth, de madurez y de declive. Y pasa que nosotros como diseñadores a veces creemos que siempre tenemos que hacer lo mismo en cada una de estas etapas. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una etapa de introducción, cuando lo que quiero es salir antes que la competencia, cuando lo que yo necesito como empresa es validar si es que alguien está dispuesto a pagar por eso, no importa que la interfaz no sea preciosa, no importa que el sistema de diseño no esté aplicado, no importa que da lo mismo, lo importante es salir rápido. Y la pregunta es, ¿cómo yo UX? ¿Cuál es mi rol como UX en ese escenario? Quizás es como conversar, ayudar a entender la propuesta de valor, quizás meternos algún texto, etc. Pero no es como amurrarme porque no me llamaron para las pantallas. ¿Sí? Y que pasa mucho, y ahí hay temas de frustración. Si yo entiendo bien cuál es el rol que tiene que tener UX dentro de la escala o el ciclo de vida de los productos, créanme que su vida va a ser mucho más fácil. Créanme que van a estar aportando mucho, o tener al menos la sensación de estar aportando mucho más valor. Temas de adquisición y uso, también suenan como métricas muy como de growth y muy como de marketing, pero en verdad ustedes son los encargados de generar interfaces que logren hacer que las personas se queden. Hasta hace poco estaba trabajando con una alumna en un tema de adherencia a medicamentos, y básicamente la adherencia a medicamentos es eso, es como yo genero un funnel, ¿no es cierto?, donde adquiero a las personas y logro que a través de comunicación, de incentivos, logren quedarse usando, ¿no es cierto?, un sistema, en este caso, médico. Y estas lógicas tienen que ser parte de la agenda diaria de ustedes. No pueden ser las preguntas como, oye, ¿cómo hacemos que el flujo, no sé, sea más corto? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que el indicador principal que tenemos acá, que es la adherencia después de 2 semanas, se cumpla? ¿Okay? Es cambiar un poco el lenguaje. Ustedes, insisto, están en el lenguaje o en el negocio del riesgo, no necesariamente en el negocio de la interfaz. Por último, le recomiendo a Teresa Torres, tiene un libro, una charla, 2 libros, de Discovery Continuo. Creo que la lógica que propone Teresa para abordar cómo desde una lógica de Discovery voy continuamente entendiendo y escuchando a los usuarios, creo que es un tremendo camino como modelo de trabajo para poder ir trabajando y para poder ir construyendo como estos nuevos lazos, no solamente con diseño o tecnología, sino también desde el negocio. Oye, por último, nosotras, vamos a hacer los llamados realmente a estar liderando estos espacios de innovación. La inteligencia artificial no sabe innovar. Y ese es el principal espacio o escenario o territorio competitivo en el cual ustedes tienen que empezar a abordar. Entonces, y también, como dice ahí, estar críticamente desafiando los productos y construyendo las propuestas de valor. Dejen de estar frustrados haciendo que básicamente llega marketing y les dice, oye, hay que hacer las 6 pantallas para vender el seguro. Y yo como, y más encima está ahí atrasado. Dejen de tener ese espacio, porque si ustedes están ahí es porque han construido ese espacio. ¿Okay? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar el lenguaje. Empezar a explorar estas cosas que yo les estoy diciendo, porque realmente ustedes son los responsables de la propuesta de valor. El diseño no puede, como a veces se tiende a pensar esto, que el diseño como que salva los productos. Así como, oye, el producto es malo, como que el precio es malo, la empresa es mala, pero como que se ve bien, como si el diseño fuese como a hacer algo por ello. Y la verdad es que no. El diseño tiene que estar embebido, el diseño es parte, ¿no es cierto?, de alguna manera del corazón del producto.
Cuando ustedes les preguntan, oye, díganme una aplicación que a ustedes les encante, ustedes nunca van a decir como, oye, me encanta esta aplicación porque los botones son, oye, el radio del botón es increíble. No, porque hace algo para ti y lo hace muy bien, o lo hace mejor que otro. ¿Ok? Y esa es la conversación en la que ustedes tienen que estar, no necesariamente la de los flujos. Por último, por favor, no sigan moviendo caja en la pantalla, evolucionen estas conversaciones que son relevantes, que espero esta charla haya removido algún par de piezas de Lego dentro de su organismo. Le pregunté a Midjourney cómo eran un grupo de diseñadores en el 2035, un par de años más, y no me pareció tan mala la respuesta, como integrada, conectada, muy quizás como diversa también, así que bacán. Al menos la inteligencia artificial tiene una buena expectativa de nuestro lado. Creo que finalmente, a pesar de la información que les pasé, que es dura, creo realmente que el mundo los y las necesita y tienen que, para ello, tomar un rol activo, presente y súper urgente. No dejen que esto les pase por encima. Algo que ya está pasando, necesitan agarrarlo, cambien el lenguaje, que ya estén acá, me parece un tremendo primer paso y la verdad es que, insisto, el mundo está ahí, la inteligencia artificial, si es que no hay personas que la gobiernen y empujen a hacer un mundo mejor, la verdad es que sola no la va a hacer. Eso, muchas gracias.